Consejo Nacional Electoral. Vemos en pantalla a Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien comenzará también ya su exposición sobre la labor desarrollada. Muchas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. Buenos días, señoras y señores asambleístas y el país que nos escucha. El año 2020 quedará marcado en la historia como el punto de inflexión que obligó a la sociedad global a repensar sus procesos preestablecidos e innovar para seguir prestando los bienes y servicios requeridos. La administración pública no quedó al margen de este fenómeno y debió adaptarse a las nuevas realidades para continuar brindando los servicios ciudadanos de toda índole. El Consejo Nacional Electoral, como parte del Estado ecuatoriano, trabajó durante todo el año 2020 en la preparación de las elecciones del 2021 en un entorno de triple crisis: crisis sanitaria, crisis económica y crisis social. A esto debemos añadir que después de más de 10 años se realizó una reforma a la ley electoral, planteando un nuevo escenario para el proceso electoral venidero. En este contexto, con la amplia experiencia que tiene el talento humano del Consejo Nacional Electoral y optimizando los recursos técnicos y económicos con los que contamos, repensamos en el camino la planificación y ejecución de este proceso electoral. En este sentido, y en estricto cumplimiento de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en mi calidad de presidenta del Consejo Nacional Electoral, presento ante ustedes el informe de labores anual correspondiente al 2020. Hoy compartiré con ustedes los resultados alcanzados por el órgano electoral en cuanto a la gestión en la organización de las elecciones generales del 2021 y nuestra planificación estratégica. Es así que el Consejo Nacional Electoral está preparado para cumplir con su mandato constitucional y legal bajo el principio estricto de transparencia para hacer cumplir la voluntad ciudadana expresada en las urnas. La organización del proceso inició el 12 de marzo de 2020 con la aprobación del calendario electoral por parte del Pleno del CNE. Este presupuesto de las elecciones generales para el 2021, dentro del contexto de la pandemia y la crisis financiera, responde a esta realidad, donde la prioridad será siempre la salud y la vida de los ecuatorianos. De esa manera, el presupuesto operativo electoral cubre un monto de $91.060.644. Cabe resaltar que este presupuesto, pese a ser requerido por reiteradas ocasiones, fue asignado parcialmente por el Ministerio de Finanzas recién el 21 de noviembre del 2020. Mientras que el Fondo de Promoción Electoral asciende a $15.984.646. Además de esto, las elecciones al que nos encontramos a pocos días de su realización será el primero que se celebre bajo las últimas reformas al Código de la Democracia, que entre los cambios más destacados configuran la modificación de la forma de votación, volviendo al voto en plancha, cambio en el método de asignación de escaños, pasando del método de Hunt a Webster, el padrón pasivo, mismo que consiste en la exclusión del padrón electoral a las personas que no han sufragado en los últimos 4 procesos electorales y no han realizado ningún trámite ante el CNE. Asimismo, el porcentaje de encabezamiento de mujeres y la participación de jóvenes en las listas pluripersonales que garantiza la equidad de género y generacional en las listas. También tenemos la implementación de los debates obligatorios que deben realizarse 3 semanas antes del día de las elecciones. Y asimismo, sanciones drásticas contra la violencia política de género que pueden ser desde sanciones económicas hasta la pérdida de derechos políticos. A continuación, me permito informar a ustedes, señores asambleístas, señoras asambleístas, las actividades ejecutadas durante el año 2020 con miras a fortalecer la participación política y velar por la transparencia de las elecciones.
En el contexto de la pandemia, modificamos la forma de realizar los cambios de domicilio, ya que no desplegamos brigadas a todo el país, sino que mediante servicios web facilitamos el acceso a la ciudadanía. No podíamos poner en riesgo la salud de los funcionarios electorales, ni ser un pretexto para que se generen estas aglomeraciones en los puntos de cambios de domicilio como normalmente se lo hacía antes de la pandemia. Se actualizó el registro electoral con la colaboración de las instituciones como el Registro Civil, Consejo de la Judicatura y Ministerio de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana. El registro electoral para las elecciones generales del 2021 se cerró y publicó el 18 de agosto del 2020 con 13.099.150 electores entre nacionales y del exterior. Por primera vez se creó el registro electoral pasivo, como ya lo mencioné, mismo que consiste en la exclusión del padrón electoral a las personas que no han sufragado en los últimos 4 procesos electorales y no han realizado ningún trámite ante el CNE, integrado por 607.417 personas. Continuando con el cumplimiento del calendario electoral y con la finalidad de que la pandemia no vulnere los derechos de las organizaciones políticas para la realización de los procesos de democracia interna, el Pleno del Consejo Nacional Electoral modificó el reglamento de democracia interna, permitiendo así que este procedimiento se lleve a cabo utilizando medios telemáticos. Respecto a la inscripción de candidaturas, quiero manifestarles, señores asambleístas, que este se dio entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre del 2020. Finalmente, después de este proceso, 17 organizaciones políticas de ámbito nacional y 47 de ámbito provincial inscribieron sus candidaturas. A continuación se detalla el número de candidaturas que quedaron en firme y que se encuentran participando para las elecciones generales del 2021. Para presidente y vicepresidente, como ustedes pueden apreciar, en binomio se han presentado 16 candidaturas. Para parlamentarios andinos, entre principales y suplentes, 225. Para asambleístas nacionales, para principales y suplentes, 510. Asambleístas provinciales, entre principales y suplentes, 2.116. Asambleístas provinciales por circunscripción entre principales y suplentes en el número de 1.550 y asambleístas por el exterior entre principales y suplentes en el número de 136. Avanzamos con el cumplimiento del calendario electoral y nos encontramos en el momento de conformar las juntas receptoras del voto. Asimismo, por primera vez, el CNE, para la conformación de las juntas receptoras del voto, tomó responsabilidad en virtud de que los miembros que lo conforman estas juntas tienen y son los garantes de la democracia, los que por primera instancia son aquellos que cuentan y dan los resultados el día de las elecciones. Por eso se conformaron entre las juntas receptoras del voto que se dio el 9 de noviembre, se conformaron 38.800 juntas receptoras del voto. Las mismas que tienen en número entre principales y suplentes de 271.642 miembros que las conforman. Cabe destacar que esta conformación de los miembros de las juntas receptoras del voto tuvieron ciertos requisitos o criterios para su selección. Estos miembros constan de estudiantes universitarios en su mayoría en el porcentaje de 78,02%, servidores públicos titulados en un 10,74%, residentes de zonas rurales en un 4,28%, empleados privados 6,43%, ciudadanos del registro electoral 0,32% y estudiantes bachilleres en 0,21%.
Este trabajo tenía que ser fortalecido con la capacitación de los mismos. Es así que por primera vez el CNE puso a disposición de la ciudadanía la capacitación en modalidad web que contribuye a reducir la propagación del COVID, eliminando en muchos casos aglomeraciones innecesarias. Solamente en las zonas rurales, donde no hay factibilidad de tener el internet, energía eléctrica y zonas de difícil acceso, mantuvimos la capacitación presencial aplicando todos los protocolos de bioseguridad recomendados por los organismos internacionales y nacionales. Terminamos así que el año 2020 dimos cumplimiento con el calendario electoral de forma estricta, que con fecha 31 de diciembre se inició la campaña electoral, misma que durará hasta el 4 de febrero del 2021, día que empieza el silencio electoral. Todas estas actividades, estimados asambleístas, tuvieron una dinámica muy distinta a la normal que se han venido ejecutando por más de 40 años desde el retorno a la democracia. Con el fin de encontrar alternativas que eliminen las aglomeraciones y la presencia física, innovamos procesos para cumplir con el mandato legal y constitucional de organizar elecciones transparentes sin afectar los derechos de participación política. Es así, como ya lo manifesté, que los cambios de domicilio, el desarrollo de la democracia interna, la inscripción de candidaturas, la capacitación a los miembros de las juntas, los consejos consultivos, los procesos de auditoría, entre otros, se desarrollaron mediante medios telemáticos con total transparencia y asistencia técnica del organismo electoral. Es importante mencionar que las organizaciones políticas han sido destacados protagonistas en esta fase de preparación de las elecciones generales del 2021. Los espacios de diálogo que se desarrollaron permanentemente mediante 4 consejos consultivos en los que se abordaron temas como conformación de alianzas, calendario electoral, inscripción y calificación de candidaturas, sistema de transmisión y publicación de actas y resultados, protocolos de bioseguridad, fiscalización y control del gasto electoral en redes sociales. Otro escenario de participación activa de las organizaciones políticas fue la construcción conjunta de las normativas secundarias que el Pleno del CNE adecuó una vez que entraron en vigencia las reformas al Código de la Democracia. Como mecanismo de transparencia y en cumplimiento al Código de la Democracia, se conformó el equipo de auditorías de los delegados de las organizaciones políticas que durante el año 2020 verificaron los procedimientos relativos a las fases del registro electoral y logística electoral, continuando hasta la presente fecha con su trabajo. Aspiramos que juntos con los delegados de las organizaciones políticas y el órgano electoral concluyamos con éxito este proceso que estamos a pocos días y horas de realizarlo. Asimismo, con el fin de precautelar la salud de electores, veedores, observadores nacionales e internacionales, servidores electorales, militares y policías, y a evitar aglomeraciones, tomamos la decisión de incrementar nuevos recintos de acuerdo al siguiente detalle. Por ejemplo, empezamos con Carchi, se incrementaron 78 recintos electorales, en Imbabura 138, en Pichincha 414, en Cotopaxi 165, en Tungurahua 164, en Chimborazo 159, en Bolívar 93, en Cañar 121, en Azuay 270, en Loja 216 recintos electorales, en Sucumbío 110 recintos, en Napo 96, en Orellana 92, en Pastaza 87, en Morona Santiago 188, en Zamora Chinchipe 120, en Esmeraldas 239, en Manabí 343, en Guayas 534, en Santa Elena 82,
El Oro 243, Los Ríos 168, en Santo Domingo de los Áchilas 134, en Galápagos 22. Estos son los nuevos que conforman, son parte de los 611 nuevos recintos electorales. El 2020, el CNE trabajó de la mano con instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Comité de Operaciones de Emergencia, Secretaría de Gestión de Riesgo, entre otros, con el fin de expedir el protocolo de bioseguridad para la campaña y el protocolo de bioseguridad para el proceso electoral, inclusive para el mismo día de las elecciones. Estos protocolos han sido socializados con todas las municipalidades, organizaciones políticas, organismos internacionales, autoridades de Estado e inclusive han sido utilizados por otros países como marco para la ejecución de sus elecciones. Cabe mencionar también, y en este informe me veo la necesidad y con la responsabilidad de informarle a ustedes, señores asambleístas y al país, que durante el año 2020 el CNE recibió por parte del Ministerio de Finanzas $12.098.269, de los cuales pagó $12.096.352, es decir, ejecutamos el 99.98% de los recursos asignados. Para el año 2020, una vez que el Ministerio de Finanzas aperture el sistema y asigne los recursos, pagaremos inmediatamente el saldo pendiente de $19.642.134.84, que con justa razón y con todo su derecho, muchos medios de comunicación están pendientes y esperando que esta deuda se los sea cancelado de forma inmediata. Asimismo, en cumplimiento de las disposiciones generales transitorias del Código de la Democracia, se cumplió lo siguiente. Por primera vez en la historia democrática del Ecuador, el Consejo Nacional Electoral hizo público las personas que forman parte del registro electoral pasivo. Se dio cumplimiento y restricto al porcentaje de participación de jóvenes. Se instrumentalizó la presentación del formulario de origen lícito de los fondos de las organizaciones políticas para el financiamiento de sus campañas electorales. Se creó una unidad complementaria antilavado. Se estableció la interconexión de datos entre el Consejo Nacional Electoral y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Se dio cumplimiento al porcentaje del encabezamiento de listas por parte de las mujeres y de acuerdo a la progresividad correspondiente para este proceso electoral. Asimismo, no olvidamos la participación obligatoria que tenían que considerar los partidos políticos con el 25% de los jóvenes en sus listas pluripersonales. La Contraloría General del Estado realizó auditorías correspondientes al registro electoral, la depuración del mismo, al sistema informático de conteo de votos y resultados y al sistema de validación de firmas para la legalización de partidos y movimientos políticos. Se encuentran aprobados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral los planes piloto de voto telemático, electrónico y postal para que las y los ecuatorianos determinadas en zonas electorales del exterior ejerzan su derecho al voto. Voto por correspondencia se realizará mediante sobres cerrados y esta modalidad se aplicará en Canadá como zona electoral Ottawa, donde existen 144 electores. Mientras que para el voto electrónico como proyecto piloto, la plataforma tecnológica de información y telecomunicaciones basada en un sistema de alta disponibilidad, esta modalidad se lo realizará en Argentina, zona electoral Buenos Aires, con 2.082 electores registrados. Mientras que el proyecto piloto para voto telemático se realizará por Internet, sistema que garantizará el secreto del voto durante su emisión.
transmisión, almacenamiento, cómputo y presentación de resultados. Esta modalidad se realizará en Estados Unidos, zona electoral Phoenix, donde existen 567 electores. Debido a la crisis económica por la cual atraviesa el Ecuador en el contexto de la pandemia por la COVID-19, el Consejo Nacional Electoral aplicó durante el año 2020 principios técnicos de austeridad, transparencia, seguridad y eficiencia en sus presupuestos operativos. Es así que se realizó disminuciones a las remuneraciones de la mayoría de funcionarios electorales y se desvinculó a otros. Esto permitió ahorrar $2.230.172 al erario público. Lamentablemente, estas decisiones duras que significan optimizar los recursos del Estado ecuatoriano fueron sobre la base de las exigencias tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Finanzas. En este contexto, el trabajo técnico y operativo que hemos desplegado da cuenta del compromiso y la responsabilidad con la que cumplimos el calendario electoral y se ha implementado toda la infraestructura operativa para las elecciones venideras. Al momento, tras 2 simulacros nacionales y varias pruebas técnicas realizadas, estamos listos y el domingo 7 de febrero los ecuatorianos podrán acudir a las urnas con tranquilidad y la confianza de que hemos adoptado todas las medidas, tanto logísticas como de bioseguridad, para que ejerzan su derecho al voto. Como autoridades electorales, garantizamos el respeto absoluto de la voluntad popular que exprese la ciudadanía en las urnas. Tengan la garantía y la certeza y la seguridad que esta función del Estado, los funcionarios electorales, los ciudadanos que son parte de este gran trabajo, de esta gran logística, como son los miembros de las juntas receptoras del voto, pero sobre todo los protagonistas más importantes, las organizaciones políticas, los candidatos, la observación internacional, todos estamos listos para darles lo que el pueblo espera de esta función electoral. Transparencia y respeto de la voluntad expresada en las urnas, como ya lo dije, insisto y ratifico en aquello. Ciudadanos, ecuatorianas y ecuatorianos, tengan ese convencimiento que cumpliremos con esa misión porque amamos a nuestro hermoso Ecuador. Buenas tardes, señoras y señores. Hemos escuchado ahí a Diana Tamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, en su informe anual de